tengo en mente hacer muchos eventos, muchos programas, muchos descubrimientos que cambiarán la faz de la Tierra. Y como hobby, tengo pendientes un par de cosas que también haré, pero digo a manera de hobby. No precisamente el centro de mis trabajos a lo largo de años de sacar descubrimientos, revelar descubrimientos que cambiará la faz de la Tierra. Eso asegurado, no es fantasía. Los que me conocen, los servicios secretos y tal, que me conocen de toda la vida, saben que es verdad. El miedo que da que, el miedo a que se revele esto, porque eso transformará el pasado, el presente y futuro de la humanidad. Créeme que de verdad. Como dijo Jesucristo, el Hijo de Dios, que todo enigma y todo misterio se revelará por oculto que esté. ¿Con qué fin? Revelar la verdad. Que cuando venga el fin del sistema de cosas satánicos, el Armagedón, que quedarán millones con vida, claro, antes se revele todo. ¿Con qué fin? En que mucha gente que ha sido engañada por ocultistas, satanistas, por reyes, por logia, por no sé qué, por catolicismo, por Vaticano, por... y cuánta gente inocente quemada vivas, ¿eh? Ha sido un caos hasta el día de hoy. Pero esa gente, mucha gente, que ha sido engañada, que ha sido manipulada, que ha sido obligada a creer tal, tal, tal y obedecer tal, 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 tenga una libertad, tenga una luz, diga, hay una esperanza, hay una salida. Porque Dios, el creador del universo, de la tierra humana, es amor. No tiene amor, es amor. Y Dios quiere que, como dice el que todos se salven. El Armagedón será como un ejemplo bíblico como en tiempos de Noé. Noé habló con la gente mientras hacía un arca, que Dios le dio los planos para que hiciera un arca, que meter en ella los animales, aves y especies de todas las especies, y la humanidad, 8 personas, Noé, su familia, 3 hijos y 3 hijas, para salvación de la creación animal, vegetal, humana, volátil, y también como un testimonio de que de Dios, como dice el Sagrado, oh Dios, no se puede uno mofar, no puede hacer lo que le da la gana, lo hace, pero las consecuencias se pagan. Dice el texto que de Dios no se puede uno mofar, porque lo que esté sembrando el hombre, eso también va a segar. Es decir, es una forma literal de decir, ¿qué siembras tú? ¿Zanahorias? ¿Qué piensas segar? ¿Patatas o albaricoques? Zanahorias. Y si siembras miseria, recogerás miseria. Es elemental. Pero bueno, voy a decir algo sobre asuntos relacionados con mis descubrimientos, pero un poco a manera de hobby. Tengo varios hobbies privados, ¿no? Por ejemplo, soy pintor, pero no pintor, yo no vendo cuadros. Tengo cientos de cuadros, pero es un hobby que me entretiene mientras yo medito. Muchas veces hago meditar, veo un programa televisivo o una película, tengo cientos de vídeos y voy pintando un cuadro. Lo guardo, le pongo la firma, Canosa, tal, porque pienso que algún día, cuando esto empiece a funcionar, haré una exposición grande de cientos de cuadros míos. Será excepcional, muy bueno. Pero eso es hobby. Pero hay otro hobby que también lo realizaré, aparte de sacar los descubrimientos, que es la base elemental de mis trabajos durante toda la vida. Es hacer un guión y interpretar una película. Bueno, voy a decir más o menos, a grosso modo, qué película, qué guión, qué idea es. El título, hoy de momento pienso, el guión será extraordinario. Estoy pensando que será a manera un poco semejante, ¿no? De que un actor norteamericano, Stallone, Sylvester Stallone, que bueno, que no era actor ni era nada, ¿no? Pero el hombre tenía una idea, o rondaba en su momento una idea de hacer un guión para una película. Y le hizo Rambo, la primera película que fue excepcionalmente grandiosa, ¿no? Pues parecía simple, pero muy buena, muy amena, dinámica, y luego interpretó el papel, porque decía, sí, Hollywood vio el guión, digo, es fantástico esto, pero él dijo, sí, pero esto lo tengo que hacer yo. Y le obligué, bueno, y digo, de acuerdo, hágalo usted. No había actuado nunca, esta no, nunca, pero hizo aquella película y fue un exitazo. Y de ahí en adelante sus películas y su interpretación fabulosa. Hasta el día de hoy, bueno, ya se ha hecho mayor, pero ya se ha hecho producente, ¿no? Y hace películas, pero con apoyo de otros actores ya conocidos, tal. Bien, Stallone tuvo esa idea, la realizó, funciona. Y yo tengo, a manera de hobby, como los cuadros, como otras cosas que tengo de hobby, pues hacer una película. Quizás, digamos, a Hollywood lo aceptará, no lo aceptará, no lo sé. Pero yo intuyo que sí, porque la idea será original.
muy, muy, muy original. Y voy a decir a grosso modo, no dando todos los detalles, de qué se trata, qué película. Como estoy imitando un poco la idea de Stallone, es decir, no la idea de Rambo, no. La idea de que él dijo, yo voy a hacer un guión, lo presento a Hollywood, si me lo acepta lo vendo, y entonces digo, pero la condición es que yo haga el papel de ese, digamos, guerrillero Rambo, que lucha contra los vietnamitas, etcétera, etcétera. Poco dinamismo, acción y tal. Y lo hizo muy bien, muy bien. O sea, fue un exitazo. Y a raíz de entonces, pues yo pienso hacer, voy a decir, el tema. El tema, yo pienso que la idea que tengo ya fundada, dándole vueltas mucho tiempo, a manera de hobby, ¿eh? Y creo que lo haré también. Como hobby, como los cuadros, como otras cosas que tengo de hobby. Es me, el viajero, quiero decir, el naufragio de un viajero en los viajes de la barrera del tiempo. Bueno, ese es el tema, más o menos, un náufrago en viajeros del tiempo, de un viajero del tiempo. Bueno, más o menos, hasta ahí. Es decir, el título se cambiará, el título de la película, pero más o menos el tema, naufragio o un náufrago de un viajero del tiempo, por ejemplo. La idea, es la idea, ¿eh? Luego el título ya se cambiará de otra. Y la idea es un astronauta, es decir, en la NASA, el título, o sea, el tema, ¿eh? Que ya lo tienen, además ya lo tienen de hace años, los viajes a la barra del tiempo es elemental, ya lo han hecho. Con el experimento de Filadelfia en 1943 ya se hizo, no con una persona, con un destructor de la Marina. Se desintegró y la Marina con ello, que fueron a parar a otro puerto, se volvió a reintegrar de nuevo a Filadelfia y muchos marines pasaron al pasado, al usar el Chateau, una zona de Francia. Bueno, pues el tema es que la NASA, aunque voy a dar el tema, a quitar un poco, pero no creo que, aunque lo imitaran, la idea está aquí. Yo voy a dar las características. La NASA piensa hacer un viaje, que ya lo ha conseguido, bueno, el tema, ¿eh? El fundamento de la película, que tiene un deseo de hacer unos viajes con algunos astronautas al pasado de la humanidad, que ya lo digo, ya se han conseguido, ¿eh? Daré algunas ideas. Y entonces la NASA hace una preparación, se presenta un voluntario, astronauta, hace unas pruebas, etcétera, y le dicen que la idea es la siguiente, es hacerle pasar a un tiempo prescrito al pasado, a una zona prescrita, es decir, ya preparada tal, que es una zona, digamos, por ejemplo, en Escocia, y que le van a pasar a los primeros siglos después de la era común, ¿eh? Después de Jesucristo, siglo primero después de Jesucristo, y que lo que quiere es que ese hombre pase allí y haga unas películas con una cámara privada y una fotografía de cómo eran los pueblos, cómo era la gente, cómo hablaba la gente, y que ese hombre tenía preparado que podía hablar el escocés o hablar el inglés o hablar el español o latino, hablar algunos idiomas para hacerse entender, porque en el siglo primero, claro, la gente hablaría otros dialectos, tal. Pero en fin, la idea es hacerle pasar a una zona, por ejemplo, a Escocia. Y ese hombre, pues prepararle ya sistemáticamente para decir, mira, vamos a hacer esta preparación en esta cabina, te vamos a trasladar tal día, tal hora, en tal monte. De tal manera que estés allí a tal puntual, te vamos a pasar y vas a aparecer allí. Y a tal día, un mes después, según el tiempo, para que tú hagas las operaciones siguientes, de ver la gente del pueblo, hablar con ellos, intentar filmar la zona, cómo son la gente, cómo actúan. Y luego, un mes después, a tal hora, a las 12 del día, estás en el mismo lugar que te trasladamos y te trasladamos de nuevo al futuro, al presente. Y la idea más o menos sería esa. Entonces, el viajero del tiempo, el astronauta, pues le meten en una cabina, le preparan, ya hacen la preparación, le dan un traje muy especial para viajar en otro tiempo, algunos vitaminas, alimentos, tal, agua, y dicen, mira, en tal monte, en tal sitio, en tal zona, un mapa de Escocia, más bien antiguo, allí en tal punto que hay un rellano, tal, entre esas rocas, a no ser que hayan edificado algún edificio. Pero bueno, es una altura que no creo que allí haya construcciones después del siglo primero. Te vamos a trasladar allí, puntualmente a las 12 del día. Y vas a estar allí. Y tú dedícate, vas a hacer filmaciones de la gente. Si no te entiende, intenta hablar el inglés, chaporreando, o el escocés, o intenta hablar el latino. Hablaba, porque entonces eran periodos de la dominación romana y tal, igual.
intenta hablar con la gente, filma a la gente, ve cómo actúa la gente, fotografía a los jóvenes, los colegios, la iglesia, cómo era todo aquello. Para ser una filmación, digo, cuando pases al futuro de nuevo, te traslademos a ver, enseñar a la gente cómo era la gente del siglo primero, que será espectacular, ¿no? Porque es una recreación del siglo primero en el futuro, que lo vea la gente como si hubieran estado allí ellos también, en miles de años atrás, por ejemplo. Y ya le preparan al astronauta, en este caso actuaré yo, le preparan, le acondicionan, le dicen lo que tiene que hacer, qué tiene que hacer, las cámaras que lleva, cómo tiene que comportarse con la gente, porque acá le dicen la gente que verá extraño, era un tipo raro, vestido como un astronauta, para prevención, intenta hablar con la gente, en algunos casos hazte un poco el desentendido, como fueras tonto, como tal, para que no se alarmen y tal. Y tú cuando estés allí intenta dialogar con la gente, habla con ellos, haz señas, por ejemplo tú dices, si no te entienden, y se entiende, intenta hablar unas palabras tal, o muestra algunos dibujos, etcétera. A lo mejor no te van a entender, pero es solamente tú que mires cómo eran la gente en el siglo primero en tal pueblo, que puedes ir a otro pueblo, a otra nación, ¿no? Pero más bien Inglaterra, Escocia, Irlanda, por ahí. Y de acuerdo, ya le ponen un punto exacto, mira, aquí vas a terminar. A las 12 del día te vamos a trasladar bien allí, vas a tardar unos segundos y aparecerás en el monte. Y entonces, mira, un mes después, a las 12 del día, en tal día, mirando el calendario de hace miles de años, estate allí. Porque entonces te trasladaremos de nuevo al presente. ¿De acuerdo? Ya hacen preparaciones, hacen experimentos, tal. Y la persona, pues, trasladada en ese día, tal hora, una preparación estupenda, unos laboratorios grandes, en fin, la NASA y todo el mundo, gobernadores y militares, tal. Bueno, prepárate. Y ya sabes, tal día, tal a las 12, estate. Y por si acaso, estate antes, estate en el punto donde vayas a caer, estate allí. Si es ese día, te hemos dicho a las 12, estate a las 6 de la mañana o 7. Y estate allí preparado porque en ese momento donde tú hayas caído vas a volver otra vez en el mismo punto exacto. Y si no hubiera habido algún incidente, pues intenta estar aproximadamente en ese punto. Como que no vaya a ser que hayan hecho una construcción después o no exista lo que era. Estate allí porque donde tú pares, vuelves otra vez al futuro. ¿De acuerdo? Y el hombre, pues, me pasan al pasado, aparezco allí, claro, y entonces la gente queda extrañada, que se queda mirando, un tipo raro, los niños se asustan un poco, ven un tipo extraño, la gente intenta hablar contigo, tú no los entiendes, tú haces señas un poco, hazte el loco, y entonces llamarán a algún clérigo, a algunos gobernadores, empezarán a decir, este hombre está loco, y tú intentas hacer gesticulaciones como que está. Hay un texto, por ejemplo, en la Biblia, para que tengas idea de que David le perseguía al rey Saúl en la Biblia, ¿no? Y para esconderse, de que no le mataran, se escondió en una zona que era de Filisteo, que era enemigo de Israel. Pero David se hizo loco, haciendo rayas en las puertas de esta, echando espuma por la boca. Y entonces a los locos, los filisteos les tenían miedo, porque pensaban, y a lo mejor es verdad, que los locos estaban endemoniados. Y que cuando entraban demonios a las personas, la gente hacía que se volviera loco, que no se había echado espuma por la boca. Lo hizo de tal manera y le dejaban tranquilo. Decían, no se metieron con él porque tenían miedo. Si tenía demonios, luego demonios salían y se metían contra los filisteos. Y entonces salvó la vida. Luego el rey David dice el relato bíblico que volvió con Israel, ya hizo las paces con Saúl, el rey y tal, y volvió de nuevo a ese pueblo y eliminó a toda la gente de allí, porque era enemigo de Israel. Pero bueno, dice más o menos, hazte tú como David, hazte un poco, si no te entienden, que no hagas cosas raras y estás a correr, tú haces gesticulaciones y tú dices, como si tú eres loco. Y tú filma todo lo que puedas. Filma a la gente, habla con la gente, con los mayores, mira cómo son las casas, que comen, tal. Intenta asociarte con esa zona. Es un espectáculo impresionante para ver una filmación del pasado, verla en el futuro, miles de años después. Que la gente se asombrará, es decir, los eventos tan impresionantes de la ciencia, de ver ya escenas reales del pasado en cuestión de unas horas. Bueno, y efectivamente, pues el relato ve así, llega al pueblo, la gente se asusta, echa un poco a correr porque ven un tipo raro, intentan hablar contigo, tú no lo entiendes, porque es otro idioma, el escocés antiguo, hablan al clérigo del pueblo, al clérigo, se asustan un poco, dicen que está un poco loco, que tal, te llevan ante un gobernador que te habla también y no entiendes y tal, y te van a meter como una prisión
para ver a su verdad de quién es este hombre, y te intentan hablar de dónde vienes, tal. Y entonces tú intentas congraciarte con la gente, hazte un poco loco, y en total, que después de unos inventos de ir aquí, de allá, de hablar mucha gente contigo, de ver cómo reacciona la gente, de ver cómo comen, qué hacen, cómo se preparan, etcétera. Todo lo que puedas filmar de esa zona. Y después de que ya te dejarán libre, tal y cual, pues en un momento determinado, a las 12 del día, claro, hay que mirar en qué día, porque claro, el pasado, fíjese la cantidad de miles de años, pero bueno, intenta aproximadamente un calendario supuesto de aquella zona de hace miles de años en el mismo sitio a las 12 del día. Si ese día no ha pasado nada, estate allí varias horas, te escondes y vuelve al día siguiente al mismo lugar. Y luego al día siguiente, hasta que en un momento determinado veas la reacción de que vienes la energía y ya estás ahí y te trasladamos de nuevo al presente. Entonces pasan muchos eventos, el hombre incluso ve a unas chicas muy simpáticas, sonrientes, de tal, hace amistad con la gente de los pueblos, tal, etc. Una serie de eventos de que la persona, qué reacción tiene una persona de ir al pasado, de ver gente que ya no existe, de ver gente que ha muerto de sus antepasados y bueno, y que tú para ellos realmente no existe, porque viene del futuro, no es del presente. Y será una película, esto he dicho lo, más o menos por encima, a grosso modo, hay más detalles que no quiero mencionar, y ese guión será un guión espectacular, sensacional, porque ese guión, aparte que ya tengo mi deseo para hacerlo, interpretarlo yo, que yo creo que haría el personaje concretamente exacto. Y entonces, el detalle, volver al final, el hombre, digo el final aproximadamente, ¿eh? Y el hombre ya piensa que tal día es aproximadamente tal mes, de agosto, de tal, llega a la zona donde estaba y se pone en la montaña donde había estado transferido. Pero ve que no pasa nada, ver que no pasa nada y volver otra vez, se queda por ahí esperando, al día siguiente vuelve otra vez, espera allí en aquella zona, mira y no pasa nada. Y al tercer día no pasa nada y ya se asusta el hombre, empieza a asustarse, está pensando que algo ha pasado, a ver que no le pueden transferir, a ver que ha pasado alguna guerra, alguna... Y entonces escenas del futuro que se ve que en ese día o días anteriores había habido digamos, un terremoto en aquella zona donde están los laboratorios, eso, en el futuro. Y ese terremoto había destruido algunas centrales, algunos edificios, y entonces el sistema electromagnético vía satélite lo habían destruido, había que restaurarlo, y se acordaban que aquel hombre se había quedado en el pasado. Y la única, claro, digo a grosso modo, esto muy, muy, muy por encima, digamos, en compacto, lo que el guión sería la película. Y entonces el hombre desesperado en el pasado se asusta un poco, atemorizado de que no vienen 3, 4 días y si vuelve al pueblo le van a dejar allí, le van a encarcelar de nuevo, le van a tomar por loco en un psiquiátrico, en un manicomio, en un sótano. Y entonces está desesperado, no sabe qué hacer, se esconde todos los días, no quiere que ya le vean, porque si no... Y en el futuro intentan restaurar rápidamente, después de ese terremoto, los pequeños edificios y las centrales que habían quedado demolidas, recreando de nuevo toda la maquinaria que rápidamente, porque se acordaban de ese hombre del pasado. Y lo que hacen es la idea impresionante del futuro. Y es lo siguiente, como no podían restaurar rápidamente la maquinaria, porque había quedado los edificios destruidos y esa maquinaria costaba volver a reconstruirla, volver a hacerla de nuevo, y luego a ver qué pasa. Si tarda esos meses, el tío del pasado se aburrirá y se irá a otro sitio y dirá, esto no viene más. Y la idea que se le ocurre en el futuro es la siguiente, dice, bueno, esto no lo podemos hacer, ¿y qué hacemos con este hombre? Y la idea es brillante, hacer posible que restauren rápidamente, después de muchos intentos, esa maquinaria, que lo rápido la restauren y hacen posible que transferir una persona X, uno de los astronautas, no el mismo, al pasado, pero a un mes antes. Y a un mes antes, un día antes de que ese evento fuera, digamos, por decir, en agosto, el hombre se fue el día 1, pues para ser un astronauta un mes antes, el día 31 de julio, por ejemplo, al pasado. Entonces, el día 31 de julio, un día antes de ese evento, donde ese hombre fue transferido al pasado, coger a ese hombre, decir, no, 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 y hacer, digamos, un arreglo con los expertos, ingenieros de la NASA, no, no, esto no. ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? No, que este hombre se ha quedado atrapado en el pasado por la destrucción de la maquinaria. ¿Y qué podemos hacer? Pues un día antes
hablan con esa persona que se quedó atrapada en el pasado, pero que no se ha realizado porque es un día antes, en el pasado. Y entonces el hombre está ahí preparándose y dice, no, 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 no se hace hoy, ni nunca. ¿Por qué? Porque te has quedado en el pasado. ¿Pero estoy aquí? Sí, pero estás en la barrera del tiempo en el presente. O sea, te hemos transferido instintivamente al presente de nuevo. No se ha sucedido este cacho, no, este asunto no se ha sucedido, porque estás aquí. Así que no se haga, y el pasado no habrá nadie. En el pasado se harán otras filmaciones del pasado, de que ese hombre está en el monte desesperado, en el pasado, el mismo, y está desesperado, pensando, Dios mío, aquí no salgo ya, me he quedado aquí, y dónde voy y tal, y desaparece. ¿Y qué ha pasado? Que ese hombre aparece de nuevo donde estaba, en el futuro, un día antes de ese evento. Y será sensacional, porque ese hombre se lleva una alegría de que ha salvado la vida volviendo al presente un día antes de esa operación. O sea, es más o menos, a grosso modo, lo que quiero decir, habrá mucho más, pero quiero decir, no he dado todas las ideas, pero ese guión será excepcional, será la película más taquillera de todos los tiempos, porque será un evento que será realidad en el futuro, ya lo es, ya fue en el experimento de Filadelfia una realidad, de una manera indirecta, pues la idea del experimento de Filadelfia en 1943, en el puerto de Filadelfia, de hacer invisible a los radares alemanes el desembarco previsto para Normandía en 1945. En el 43, bueno, hicieron el experimento Filadelfia para ver cómo es posible que mediante unos sensores hacer invisibles los barcos o portaaviones de la Armada norteamericana e inglesa acercándose a Normandía, de tal manera que los radares no captaran nada por vibración. Los radares no captan nada. Hay una vibración que puede ser el viento, puede ser nada. Y entonces se pasó ese destructor de la Marina al pasado también, al futuro también. Fue al experimento, o digamos, Filadelfia pasó al puerto de Norfolk y los marines, algunos pasaron al pasado, otros se confundieron con el barco porque se habían movido, claro, y el barco al reconstruirse, los marines no estaban en su sitio original. Se metió un marín muerto, claro, en el barco y otros se volvieron locos, porque en ese momento el cuerpo no reaccionó a la perfección. Sí, el organismo ya estaba deshecho, y muchos lo metieron en psiquiátrico y tal. Pero otros marines, es real, el Benito Filadelfia pasaron al pasado, al usar el choto en Francia, que la única manera que hay pinturas rupestres que son excepcionales, que se ve gente moderna, muy tranquilo, que se ven marines, bueno, se ven gente vestida moderna, y esas pinturas se han catalogado hace miles de años, que pasaron allí y se quedaron perdidos en Francia y no había manera de volver al futuro. Solamente, y esto fue real, del centro de la Tierra, que tiene una cultura súper avanzada, sabiendo del tema del Experimento de Filadelfia, pasaron al pasado, cogieron a los marines desde el uso del Chateau y los llevaron hacia el futuro. Bueno, será una película extremadamente excepcional, pero la idea es mía y si la vamos a hacer, yo haré el intérprete. Es decir, yo haré porque yo puedo adaptarme muy rápidamente y dar, en el momento que se acepte esa idea, yo hacer el guión. Claro, se revisará, expertos en Hollywood, vamos a ir. Este guión hay que poner más, hay que quitar bien. Pero ese guión será extraordinario y original. Y yo creo que será un éxito de taquilla como jamás ha habido. Porque esa película será real. Porque al final de cuentas nosotros ya tenemos la capacidad de pasar en la barrera del tiempo. Y entonces la gente verá un anticipo. Y una cosa más, de mucha gente, esto lo digo parte del guión, lo digo a cachos. Hay mucha gente en la Tierra, mucha gente que dice de haber tenido alucinaciones, de gente que dice, yo estaba en el futuro, yo, porque habla de cosas que no están todavía, ciudades que ha visto, o vehículos que ha visto que no existe, gente que existe, y dice, bueno, y esto me está loco. Alucinaciones, no, no, porque esa persona, sí, sus parientes han estado en el futuro. Porque nosotros ya tenemos la capacidad de viajar en la barrera del tiempo. Ahí las matemáticas son exactas de Nikola Tesla y de Einstein ya tienen la fórmula del campo unitario para viajar, hacer el instrumento, viajar al futuro, al pasado, porque el tiempo es relativo. Y parientes de esa persona han estado en el futuro o han transferido el futuro al pasado. Y esa persona que ha nacido entre dos tiempos, pues tiene la capacidad de que algo se ha transmitido en su cerebro que ha visto y ha visto el futuro. Y uno de ellos es muy clásico, Leonardo da Vinci. Que Leonardo da Vinci también hizo aparatos de voladores, hizo globos, hizo carros de combate, hizo... Pero bueno, como ese hombre podía tener en su mente una capacidad para hacer cosas que tardarían siglos en realizarse. Porque él, algunos de sus parientes, pasaron la barrera del tiempo
o del futuro los pasaron al pasado y nació Leonardo da Vinci, alguno de sus parientes. O sea, esto todo en la película será excepcional. Pero una vez más, si no lo hago yo, esa película sería un fracaso. Porque la idea es mía. Y si yo lo hago, esa película será un futuro. Lo puedo garantizar. Recuerdo que al principio dije que Stallone, que no era que no era actor ni nada. Si no me recuerdo la idea. Voy a hacer un guión, tal, y vivió en la calle el hombre. No tenía nada. Pero hizo un guión. Y lo presentó a algunos otros productores de Hollywood. ¿Qué le parece este guión? Le leyeron y dijo, hostia, estupendo. Buena idea, una idea original. Un tío de norteamericano que se pierde en la selva, que tal, que lucha en el Vietnam, que no sé qué, y salva a gente que está presa. Tal. La idea es buena. Dice, pero la tengo que hacer yo. No se fiaban de él y dice, no, no. Bueno, venga, hágala, vamos a hacer unas pruebas y si sale, sí, no, si no metemos a otro. Y salió, porque se caracterizó Stallone muy bien, hizo el papel estupendo y fue un éxito de taquilla que luego Stallone ha sido productor y tomar. Yo haré esa película. Y haciéndola yo, esa película será un éxito, será un bombazo de miedo porque esa película será excepcional, original en todos los campos. Si no lo hago yo, un fracaso. Fracasará. Puedo garantizar. Recuerden que hay una película actual muy bien, que eso me hace recordar, que eso me da la idea también, de que la película que quiso hacer Hollywood, con tantos cambios, tanta Blancanieves, fue un fracaso. Pérdida de dinero, pérdida de todo. Porque la idea, sí, original, de Walt Disney, del año 47, 37, bueno, pero la idea era buena. Pero la idea, el movimiento de actores, no sé qué, que lo enanos, que metió una persona que Blancanieves equivocada, la otra tal. O sea, un maremarum de estupideces, de errores, que fue una ruina. Por esa película la idea era buena, pero vendiendo actores reales, enanos reales, no sé qué, gente la Blancanieves que no fuera negra o de color, en fin, detalles que hicieron ruina de una buena idea. Y la idea, vuelvo a repetir, que yo la estoy exponiendo, si la hago yo como actor, esa película es un exitazo, un bombazo vamos, única en la historia. Si no lo hago yo, y la idea es seguro, no, vamos a hacer un otro, un fracaso seguro. Inviertan el dinero que inviertan, que irá a pique. Ya lo veréis. Al recordar, naufragio de un viajero del tiempo. Más o menos el título es.